porque tengo 1000 secretos para darte. Y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Muy buenas tardes, es un verdadero placer encontrarnos una vez más para conversar acerca de otro tema relacionado con la crianza respetuosa. Tal como dijimos en la emisión anterior, hoy vamos a hablar acerca de uno de esos temas bien solicitados, el bullying o acoso escolar. Y sí, cómo no, desde la crianza respetuosa también tiene una mirada. Por eso está con nosotros, como es habitual, Rosanne Castellanos. Buenas tardes, bienvenida. Qué bueno que ya tenemos un tema más para conversar en esta emisión. Rosanne es doctora en Ciencias Psicológicas y profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, además de gestora del proyecto Crianza Respetuosa, y eso nos ha permitido muchos de los temas que normalmente las mismas familias solicitan y preguntan en las redes, pues nosotros traerlos a este espacio televisivo. Tal es el caso del bullying o el acoso escolar, algo que a lo mejor si pensamos en crianza respetuosa y el respeto que esto impone y en lo que es el bullying, bueno, pues entonces lo podemos ver muy lejano uno de otro. Pero algo de lo que siempre hay que hablar por lo que genera mentalmente en los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces vamos a empezar, Rosanne, preguntándote qué cosa es el bullying o acoso escolar. Bueno, un tema de verdad que afecta mucho la salud mental, el bienestar de nuestros niños y adolescentes, y por eso agradezco siempre poderlo colocar acá. Tiene que ver con todas las acciones que van a realizar un niño o generalmente un grupo de niños. Es importante que me sigan en relación con eso porque hay confusiones entre bullying y las burlas. En este caso, cuando hablamos de bullying, estamos hablando de que los victimarios es un niño y sus secuaces. Generalmente hay un líder y secuaces, y esas acciones van a estar dirigidas específicamente sobre un niño o dos niños, pero son niños escogidos, no es hacia todos los niños, sino a esos niños que van a ser los victimarios y van a tener el objetivo de intimidarlo, amenazarlo, vejarlo, humillarlo, hacerlo sentir mal, de todas las formas posibles, y en eso es en lo que consiste, es decir, el propósito es ese. Y bueno, hay que decir que lo vamos a ir hablando, que forma parte del bullying, aunque no directamente, el público que está observando, porque generalmente son acciones que se hacen en presencia de los demás niños, de la escuela, del ámbito escolar. Esto tiene su equivalente en el ciberbullying, que es digital, pero sobre todo hoy nos vamos a estar dirigiendo al presencial, al que ocurre en la institución escolar, y esos otros niños que están ahí forman de alguna manera parte de la cuestión. Vamos a dedicarle a eso tiempo, porque todo el mundo tiene que saber que le toca saber de bullying, porque a lo mejor yo siento que a mi hijo nunca le ha pasado, y sin embargo es importante que sepas qué papel juega tu hijo en una situación de bullying que se da en el aula y qué tienes que enseñarle. Por eso es la relación con el tema de la crianza respetuosa, porque la crianza respetuosa precisamente quiere dignificar la infancia, los niños, que sean sujetos de derecho, que sepan ellos mismos cuáles son sus derechos, que sepan identificar cuándo los están vulnerando, y si hay algo que en el entorno escolar tiene más que ver con la vulneración de derechos, es precisamente este tipo de situaciones relacionales que se pueden dar entre los niños. Claro, ahora según los estudios que han ustedes realizado, ¿con qué frecuencia más o menos se presenta el bullying escolar y por qué es importante conocer sobre el tema? Es muy frecuente. En casi todas las aulas, en todas las escuelas hay bullying escolar. No es un fenómeno de Cuba, es un fenómeno internacional. Incluso en Cuba quizás no se presenta con la misma frecuencia que en otras latitudes, pero estoy diciendo eso porque a veces creemos que no hay que dedicarle tanto tiempo, porque no es tanto de nosotros, y sí es muy frecuente. Nosotros hemos hecho talleres en aulas de niños de 5º y 6º grado, donde le presentamos los que forman parte, los actores de una situación de bullying, y les decimos, como si fuera una obra de teatro, qué sucede con cada uno de ellos, la familia, el docente, el victimario, la víctima y el público, y te lo dicen todo. Lo cual significa, porque además empiezan a decir, tú eres este, tú eres el otro, que está ahí, en la dimensión cercana a ellos, en su propia aula, y ellos mismos lo están viviendo. O sea, que prácticamente todos los niños saben vivencialmente qué cosa es el bullying escolar. Claro.
Y ahora que hablas acerca de los roles y los mencionas así, dijiste público, victimario, víctima, familia y el docente. Y el docente, lógicamente. A mí me gustaría que lo fuéramos desmenuzando un poco para explicar qué cosa es cada uno y cómo se sitúa en este proceso del bullying. ¿Te parece si empezamos por las víctimas, los victimarios, que a mi modo de ver son los principales? Exacto, son los protagonistas fundamentales de la situación de bullying. Los niños victimarios, que son esos que llevan a cabo las acciones intimidantes, amenazantes, vejatorias, humillantes, todas estas deliberadas, por demás premeditadas, preparadas contra los niños víctimas, suelen tener patrones muy frecuentes de haber sido ellos víctimas de situaciones de violencia, de maltrato, incluso no en la escuela, puede ser en sus propias familias. Y asume entonces uno de estos niños un liderazgo, va a tener una personalidad en formación muy específica, con características que le permiten poder llevar a cabo deliberadamente todas estas acciones tan negativas, pero los secuaces suelen ser niños que no son digamos que desde el punto de vista personológico, niños con rasgos tan negativos, sino que son niños que justamente lo que le tienen mucho miedo a ser víctimas de bullying. Eso es un clásico dentro de la camarilla que efectúa el bullying. El líder sí es un niño con el que hay que trabajar educativamente mucho, porque tiene una historia de vida compleja que lo hace actuar de esa manera tan negativa, y hay que atenderlo, por cierto, no es, digamos que maltratarlo por ser así, porque es resultado siempre con los niños, ellos siempre son el resultado de algo, y hay que tenerlo en cuenta. Pero es muy interesante el hecho de que los que son parte de la camarilla generalmente son niños que, digamos que no son esencialmente negativos ellos, pero sí se negativizan para salirse de una posible situación de ser ellos las víctimas. Entonces, eso es una característica. Y los victimarios, me gusta enfatizar que cuando en la literatura se habla de este tema, se suele presentar como que son niños que tienen alguna condición que los pone en, digamos, en vulnerabilidad, y te mencionan y ahí te empiezan a decir desde el estatus social, si son niños pobres, si son niños desde el punto de vista del color de la piel, si son negros, si tienen alguna condición física, discapacidad intelectual o algún tipo de discapacidad de cualquier tipo, y que eso los pone vulnerables a. Sí, pero no necesariamente. Hay muchos niños con todas estas condiciones que he listado que tienen un empoderamiento humano, que están preparados para afrontar ese tipo de acción y que no se convierten en víctimas, así como hay otros que no tienen nada de la lista y sí se convierten en víctimas, porque algo que sí pone muy vulnerable al niño es no tener las habilidades sociales para poder afrontar este tipo de cuestiones que a cualquier niño le puede pasar. Es lo primero que tiene que saber, igual que una mujer, cualquier hombre la puede violentar la primera vez, y la mujer tiene que estar preparada para cómo ponerle rápido fin a eso. El niño tiene que saber que eso puede pasar y cómo tú tienes que afrontar eso, y suelen ser niños solitarios, niños que están aislados, que no tienen esa protección que supone tener amigos, porque el que anda siempre con sus amigos para acá y para allá no es diana de este tipo de acciones. Siempre son niños solitarios, niños frágiles, desde esa posibilidad de defenderse, de contar lo que les ha sucedido. Eso es muy importante también. Hemos hablado mucho de la comunicación, por eso crianza respetuosa en este tema, porque el niño que le tiene mucho miedo a la reacción de los padres no lo cuenta y sigue, y puede estar mucho tiempo padeciendo una situación de bullying. El hecho de llegar nuevo a una escuela, Rosanne, ya te pone, te predispone a ser víctima, porque por ejemplo no conoces a nadie, ¿no puede ser? Puede ser en alguna medida, pero lo que acabo de decir, puedes muy bien inmediatamente generar un proceso de adaptación. Si es un niño que enseguida hace amigos, no pasa nada. El problema es ese, que le cuesta adaptarse porque no hace amigos, se queda solo, y si además tiene alguna condición que lo hace llamativo para estas acciones negativas que se realizan sobre él, entonces sí pudiera suceder. Ya, te propongo hacer nuestra habitual pausa y después seguir conversando acerca de los otros actores en este proceso del bullying, porque me parece muy importante hablar acerca del papel del docente y de la familia, además de lo que ya me explicabas del público, para ver cómo manejamos entonces estas cuestiones desde casa. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias también a usted. Les espero en cuanto termine el video que vamos ahora mismo a disfrutar para seguir conversando acerca de bullying o acoso escolar. En la calle de 24 yo En la calle de 24 Te digo todos los días que no queremos jugar contigo, fuera. Pero si esto es cosa de niños. Yo
Me están fastidiando otra vez este pringao. ¿Dónde está mi mochila? No te la vamos a dar, empollón. Eres un bicho raro. Pero si esto ha pasado toda la vida. Pero si es que en las redes pasan estas cosas. 1 de cada 3 estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes en todo el mundo. Los niños, niñas y jóvenes que sufren acoso escolar o ciberacoso presentan peores resultados educativos, ansiedad, depresión, soledad y baja autoestima. E incluso pueden llegar a plantearse el suicidio. El acoso escolar y el ciberacoso destruyen vidas y el futuro de las personas que lo sufren. No mires para otro lado. Actúa. Continuamos conversando en esta tarde acerca del bullying o acoso escolar. Por supuesto, Rosanne se mantiene con nosotros porque habíamos planteado la necesidad de explicar cada uno de los actores en este caso. Ya hablamos acerca de las víctimas y los victimarios. Y me gustaría entonces definir un poco el resto que serían la familia, la institución, el docente, la institución escolar y en este caso el público, que me parece muy interesante lo que hablaste acerca de este tema. Sí, es que de hecho es un tema que debería explicarse en todas las aulas para que esto que estamos conversando sea parte de la cultura que tengan los niños y sepan identificar en qué rol estoy yo y qué me corresponde hacer, porque lo que debe ser una máxima es que hay que parar el bullying y todos deben formar parte de esa actitud de detener, de ponerle fin al bullying. El público tiene un papel fundamental, porque generalmente ese público del que estamos hablando, que son los demás niños que están viendo la situación que está ocurriendo, generalmente suelen de alguna manera formar parte de la acción porque el líder y sus secuaces pretenden generar risas, burlas, recibir algún nivel de reconocimiento sobre lo que está ocurriendo y cuando ocurre entonces esas actitudes que el niño puede sentir, yo no hice gran cosa, yo me reí o a lo mejor yo no hice nada, pero si las actitudes del público no tienden a denunciar lo que está ocurriendo, que es lo que hay que hacer, es decir, quizás no uno solo porque se le cuesta, pero que se pongan de acuerdo varios y le cuenten al maestro, por eso también la figura del maestro es tan importante, y que sepan que reírse, formar parte de alguna manera de lo que está ocurriendo, de pronto le quitan una cosa, te la lanzan, tú la coges y se la lanzas a otro, está siendo parte por igual de lo que está ocurriendo, que eso es algo, por ejemplo, que sucede, o le quito el pan y todo el mundo come del pan que le quitamos, entonces están siendo parte de la situación, aunque supuestamente es público y no es víctima. Entonces lleva una preparación que es hasta ética, ¿no? De que estas situaciones cuando ocurren y que además yo siempre digo, para el que se quiera orientar desde lo más práctico, hoy le está pasando a él, mañana te puede pasar a ti. Entonces ser justos en cómo éticamente afrontar todo esto es algo que nos conviene a todos por igual, incluso para esos niños que están en la posición de victimario. En el caso del docente es una figura fundamental porque es a quien van a acudir los niños y lamentablemente a veces los niños acuden y el docente dentro de sus prisas no le da suficiente atención porque hay un mito sobre el bullying, de que el bullying siempre ha existido, de que niños que le pasan estas cosas siempre han existido y que es parte de la vida y como que se naturaliza y no se hace nada. El docente tiene que cuando hay una denuncia inmediatamente prestarle atención, dedicar todo su foco de atención y de esfuerzo, parar todo y dedicarse a darle el abordaje que requiera, que no es tampoco, oye, no hagas más esto de una manera superficial, sino dedicarle todo lo que lleva a identificar de qué va la situación. Yo decía al inicio que una burla no es acoso, las burlas, que son otras manifestaciones negativas que ocurren entre los muchachos y que tienen que aprender a cómo manejarse todo eso, son entre ellos aleatorias, tienen otra manera de funcionamiento, no es que esté bien, pero en este caso es algo muy dirigido, que lacera mucho, que puede llevar mucho tiempo y que hay que tener mucho cuidado porque ese niño que está siendo víctima puede un día tener acciones vamos no ir más lejos, los ejemplos de tiroteos en escuelas, por ejemplo, que vemos en otros países, muchas veces son niños que en su historial de vida han sido niños que han sido sometidos a bullying sistemáticamente, o sea, pueden formarse, distorsionar su formación por estar siendo siempre sometidos a esto y un día entonces
entonces actuar totalmente desregulado, mal, y que pasen cosas, o defenderse de una manera muy violenta, es decir, es muy negativo. Entonces el docente es fundamental. A veces incluso el docente sin querer promueve algunas acciones de bullying, porque si el docente muy incorrectamente tiene acciones que estigmatizan a un niño por alguna razón, hacen notar una vulnerabilidad que tiene el niño, eso puede hacer, sin que él lo quiera, pero sin darse cuenta puede promoverlo. Hay que tener mucha ética y mucho control de todo lo que se hace. Y luego nos queda la familia, Coralia. Que la familia es todo un tema también, porque cuando la familia sabe de un niño que está siendo víctima de bullying, a veces la angustia, la rabia de por qué le está pasando esto, de por qué le están haciendo eso, hace que la manera en que quieren apoyar es improductiva. Si yo no puedo ayudar diciendo, pues le rajas una silla en la cabeza, porque yo estoy fomentando un ciclo de violencia que no lo rompo, que no, la familia tiene que saber que cuando hace eso no hay control de lo que pueda suceder y que la violencia engendra violencia y que le rajas una silla en la cabeza no es la solución a ponerle fin a este tipo de situaciones, porque además generalmente ese niño ni siquiera es capaz de hacer eso, justamente por eso le está pasando, y ponerle ese reto entonces significa que además de lo que me está sucediendo siento que no cumplo con tus expectativas, me quedo por debajo, me estás diciendo calificativos y cosas, todo tipo de cosas puede suceder. Entonces el enfoque no puede ser ese, ni puede ser que el niño o el adolescente a veces cuando es a nivel de secundaria y pre, les da pena cómo van a la escuela a plantear el asunto y no quieren ni que lo lleven a la escuela porque les da pena con los demás, por tanto tiene que hacerse de un modo, porque si hay que hacerlo hablaremos de eso, pero de un modo que no afecte la imagen del niño, no le genere todavía más problemática o que se desregulen, que se forme un problema con otra familia, todo tipo de situaciones, porque efectivamente sucede, ellos lo saben por sus propias experiencias y tratan de evitarse, ¿no? Si yo le cuento esto a mi mamá, pues va a ser peor todavía y así pues se lo callan y siguen sufriendo esta cuestión. Entonces la familia tiene que estar también preparada y la familia tiene que saber cómo actuar, pero para eso hacen falta programas como este y programas a nivel de las escuelas, que en las escuelas de padres, en las reuniones de padres toquen todos estos temas y que se prepare todo el mundo. Claro, y en el caso entonces de la familia y el docente, que a mi modo de ver son muy importantes en esta pregunta que voy a hacerte, ¿cuál sería el proceder correcto una vez que saben que ahí existe el bullying? Si es el docente el que primero conoce, porque lo ve o le llega una denuncia, tiene que hacerse cargo, ya esto me toca a mí actuar y tiene que llevarlo a término en cuanto a un protocolo que debe existir, creo que no lo tenemos, de cómo actuar ante estas situaciones, ir a la dirección y ver qué hay que hacer, porque hay que llamar a todos los implicados, además de que todos los niños que fueron públicos, que están siendo públicos, tienen que saber cómo han actuado, lo mismo alentarse, han venido a comunicar lo que conversar si no lo están haciendo, cómo se actúa ante esto, y tienen que entonces ver con las familias víctimas y victimarios todo un abordaje educativo, no punitivo, sino educativo, y además que puede llevar hasta atención psicológica, porque los niños victimarios requieren también el apoyo profesional igual que los niños víctimas. Y la familia, que es lo que va en consonancia con la figura del maestro, que a veces es quien recepciona la denuncia, lo que acabo de explicar. Hay que tener serenidad para esas cosas que nos llegan, que no son gratas, que nos dan dolor por lo que le está pasando a nuestro hijo, pero hay que tener serenidad y dar un apoyo que transmita confianza, seguridad, porque está en mis manos y yo te voy a apoyar y lo vamos a hacer del modo que tú quieras, porque también tiene que tener su anuencia. Claro. ¿Qué quieres? Ir con cautela, que no lo sepan los demás, vamos a hacerlo así, y a lo mejor después el director convence, espérate, hay que hacerlo, porque mira, mostrar lo que ha ocurrido es necesario, es decir, se activarán otros recursos porque sí va a ser necesario tratarlo socialmente, no se puede tratar en silencio, porque si no, no hemos hecho nada educativamente como corresponde, pero sí hay que saber que ni alentar la violencia, ni desacreditarlo, ni humillarlo, porque estoy incorporando, y a veces el niño justamente es víctima, porque es víctima en la familia también. O sea, estas cosas tienen todo un historial, que cuando se empiezan a buscar, empiezan a aparecer los elementos. O, déjame acotar, son deficitarios sociales. Si no es que le esté pasando en casa, que lo victimizan a nivel de violencia, sino que nunca han estado en contacto con otros niños, entonces son las víctimas más favorables a todas estas cuestiones. Claro, lógicamente. Y en el caso de la familia, Rosarne, porque bueno, ya unimos ahí el docente y la familia, pero cuando la familia conoce del bullying y resulta que su hijo es el victimario, no la víctima, ¿qué debemos hacer? Igual, hay familias que les da mucha vergüenza, y entonces también la manera en la que la afrontan es muy punitiva, muy de una descarga de qué vergüenza estoy pasando, y realmente lo que hay es que ocuparse de eso de una manera saludable, educativa,
yo creo que irremediablemente lleva atención profesional, porque la figura, sobre todo de ese niño líder del bullying que somete a otros a esas actitudes tan humillantes, tan degradantes del otro, es poco probable que puedan ser abordadas solamente a nivel de la escuela, y la familia debe llevar un apoyo profesional para develar todo lo que está como causa. Esa es otra fórmula que siempre decimos acá y que tiene que ver con el programa que viene después, que es la causa de la conducta. Entonces, ni avergonzarse, ni tampoco dejarlo pasar, que suele ser otra de las actitudes. A veces hay familias que están contentas de que su hijo orgullosas, es victimario. ¿Cómo no? Entonces, claro, ahí también proceden otros accionares educativos para la propia familia, y no se puede tener mano blanda con estas cuestiones, porque estamos perpetuando y estamos naturalizando un fenómeno que es muy dañino para la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Claro, ahora lo estamos viendo en la nueva telenovela cubana. Hay un ejemplo bien claro del bullying y de cómo entonces, bueno, las familias van trabajando sobre eso. Te agradezco muchísimo en esta conversación sobre este tema tan interesante que ya nos venía haciendo falta. Y bueno, las preguntas en este caso. Sí, Lía, nuestra coordinadora, va a hablar ahora de dos preguntas que son frecuentes para sobre todo distinguir bullying, burlas y otras cuestiones que hay que acentuar sobre la base de dos preguntas concretas. Y bueno, aquí viene Lía ahora con nuestra sección. Hola, bienvenidos una vez más a la sección Respondiendo Preguntas desde Telegram. Hoy acerca del acoso escolar, que es el tema principal del programa. Vamos hacia la primera pregunta. A mi hijo de 4 años le hacen bullying en el círculo. ¿Qué debo hacer? Los niños de 4 años, por la edad madurativa que tienen a nivel cerebral, todavía no pueden hacer bullying. Sí, lo que puede estar sucediendo es que esté recibiendo burlas. El concepto de bullying es mucho más amplio y se ha explicado en otras ocasiones en este programa. Las burlas sí tienen que ver con que los niños muchas veces se dicen cosas que pueden ser feas, que pueden ser malas, y por tanto es lo que puede estar ocurriendo en el círculo. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Primero, tiene que haber un abordaje desde el tipo de vista pedagógico en el círculo de cómo los maestros los ayudan a resolver estas situaciones, y desde el punto de vista de la casa pues los tenemos que enseñar a defenderse, a poner límites, a impedir que el otro le diga cosas que no le gustan, a cómo uno los separa de eso y a defenderse en todos esos sentidos. Entonces ahí va el trabajo de nosotros como padres y también de validarlos emocionalmente y en el punto de vista de la autoestima. La otra pregunta tiene que ver, mi hija en la secundaria ha adoptado la costumbre de encerrarse mucho tiempo en el cuarto. Me preocupa que le esté pasando algo en la escuela. En este caso hay que revisar qué puede estar sucediendo. Los adolescentes buscan sus espacios, a veces se retraen un poco y eso puede ser parte del mismo proceso de la adolescencia. Pero si luego revisamos que está retraída en todos los procesos, que no socializa bien, que le cuesta trabajo, que está triste, que está un poco apática, pues entonces ahí sí, si hay una buena comunicación, tendríamos que revisar qué es lo que está sucediendo. Si hay una buena comunicación, le podemos preguntar qué sucede, cómo estamos viendo su círculo de amistades, si ha cambiado algo, por ejemplo, las notas, que cuando está ocurriendo algo suelen cambiar también. Entonces, revisamos todas esas cosas y si no hay nada que sea raro, que sea extraño, pues puede ser parte del mismo proceso de la adolescencia, donde ellos, bueno, se retraen un poquito en esa búsqueda de su espacio personal. Así que nada, un placer y muy buena pregunta esta última. Muchas gracias, Lía, por estas preguntas frecuentes. Gracias también a ti, Rosanne. Y antes de despedirnos, como es habitual, ¿de qué vamos a hablar en la próxima emisión? Bueno, de las conductas de los niños en el sentido de qué nos dicen. En crianza respetuosa es muy importante, eso es algo que desde el primer programa estamos hablando, no quedarnos a nivel de la conducta e irle arriba a la conducta, sino saber qué nos está diciendo, porque si entendemos eso vamos a poder hacer mucho mejor todas las acciones de crianza. Entonces, sin duda alguna, será un tema muy interesante que las familias seguramente esperarán tanto como nosotros. Te espero dentro de 7 días. A usted también, familia, recuerde que esto es Crianza Respetuosa, un proyecto que puede encontrar en las redes, pero que el canal educativo afortunadamente vuelve a acercar a las pantallas. Hasta la próxima. Duelen los oídos de escucharles planear que a la salida de esta clase no haya paz. Un niño desprotegido sufre, no cuenta nada a nadie, amenazado está. Nunca enfrenta al enemigo, se esfuerza en agradarles, pero cortan sus alas. No vale con mirar hacia otro lado mientras pueden robarles esa infancia que
pierden para siempre. Aislados, condena del presente. Su grito a lo lejos parece insuficiente para ver que son guerreros de un mundo ignorante. Crecieron batallando en su niñez irreversible. En su niñez irreversible. No piensan jamás en la venganza. Perdonan al demonio que tira piedras y esconde la mano. Deambulan sin un circo de locos. No les nace pegarse. Dejad crecer a gusto al niño frágil y grande. Algunos lograrán parar desastres causados por la humanidad salvaje. No, 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 no. Y ya no vale con mirar hacia otro lado mientras pueden robarles esa infancia que pierden para siempre, para siempre, para siempre. No. Aislados, condena del presente. Su grito a lo lejos parece insuficiente para ver que son guerreros de un mundo ignorante. Crecieron batallando en su niñez irreversible. Niños sin fe acorralados, niños entre mala gente, resisten el pánico al recreo, a ser débil y diferente. Niños que a su casa llegan tristes, niños que a su casa llegan tarde. Guerreros, guerreros del presente, presente. Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma, no lo olvides por crecer. Crecer.